Y el tema que vamos a ver precisamente el día de hoy es el decreto de Dios, el decreto de Dios y sus características. Precisamente en esta materia de doctrina de Dios, cuando vimos los atributos de propósito de Dios, veíamos su voluntad. Y también vimos ese tema, el tema de su voluntad secreta y su voluntad revelada. Cuando hablábamos de la voluntad revelada de Dios, hablábamos de su voluntad por precepto, es decir, todo lo que quedó escrito en la ley y que Dios reveló para que lo supiéramos. Pero cuando hablábamos de la voluntad secreta de Dios, hablábamos de algo que se llama de la voluntad, ya no de precepto o de mandamiento, sino de la voluntad de decreto. Y en ese momento hablamos un poquito, solamente un poquito, acerca de el decreto de Dios. Solo hablamos de eso. Cuando hablamos del decreto de Dios, ¿a qué nos referimos? Nos estamos refiriendo a que Dios, en su soberanía, es el que ha decidido todo lo que ocurre en todos los tiempos, desde que el universo fue fundado hasta que el universo se ha transformado y en la glorificación. Entonces estamos hablando de que todo lo que sucede en el universo es por la soberana voluntad de Dios. Y en ese orden de ideas, Dios entonces conoce todo lo que va a suceder. Ahora, en esta clase vamos a tocar un tema, de manera natural lo vamos a abordar, pero yo quiero nombrárselos desde el principio de la clase. Y es que vamos a abordar hoy otro misterio que hay en las escrituras. Ustedes dirán, pero venimos del misterio de la Trinidad y ahora vamos a abordar otro. Sí, sí, porque es que esta materia en particular es re singular. ¿Por qué? Porque estamos estudiando, tratando de entender a Dios. Y recuerden que esto lo hablábamos en algún momento. Cuando hablábamos de términos de teología, la teología es la única ciencia que su objeto de estudio no es una cosa o un animal o una situación, sino que el objeto de estudio de la teología bíblica es Dios. Y Dios no es un objeto, Dios es una persona. Y es una persona muy compleja, es un ser muy complejo que nos trasciende pues en gran manera, o sea, años luz nos trasciende. Entonces, por eso, en ese orden de ideas y en particular en esta materia, vamos a tocar dos de los tres misterios que hay en la teología bíblica. Dos de esos tres misterios. ¿Cuáles son esos tres misterios? La doctrina de la Trinidad, la doctrina que vamos a tocar el día de hoy de cómo Dios es soberano, pero también el hombre es responsable de sus actos, la soberanía de Dios y responsabilidad humana, cómo coexisten estas dos verdades. Y la tercera es la unión hipostática, cómo Jesús puede ser hombre y Dios, plenamente hombre y plenamente Dios. Pero ese tercer misterio no lo vamos a ver en doctrina de Dios, sino lo vamos a ver en Cristología, cuando lleguemos a Cristología. Pero tres de esos dos misterios, que hasta lo que vemos en teología, estos son los tres misterios más representativos en la teología bíblica. Tres misterios, pero de esos tres, dos vemos en esta materia. ¿Cómo es posible entonces que Dios haya decretado todo lo que va a suceder en el universo, pero a pesar de eso ese decreto se cumple por las obras que de manera voluntaria las criaturas van a hacer? ¿Cómo pueden coexistir estas dos verdades? Soberanía de Dios, responsabilidad humana. Será precisamente el tema del día de hoy. Ahora, no tema céntrico, sino como tema subyacente a lo que vamos a estar viendo. ¿Qué preguntas vamos a desarrollar el día de hoy? Eso es importante para comenzar el tema. Las preguntas que vamos a desarrollar el día de hoy son las siguientes. ¿Estableció Dios todo lo que sucede antes de la creación? Entonces, todo lo que sucede en todos los tiempos, el Señor lo decretó antes de que Él creara el universo. Segunda pregunta que vamos a desarrollar hoy. ¿Cómo lleva a cabo su propósito eterno Dios? Y finalmente una tercera pregunta. Si Dios controla todas las cosas, ¿cómo pueden entonces nuestras acciones tener verdadero significado? Eso es lo que vamos a ver el día de hoy, mis hermanos. Va a estar bien interesante el tema.
Por ahora, la mejor manera de comenzar la clase es que definamos qué significa el decreto de Dios. El decreto de Dios es su propósito eterno, según el consejo de su propia voluntad. ¿De quién? De Dios. En virtud del cual ha preordenado, Dios ha preordenado para su propia gloria todo lo que sucede, todo lo que sucede. A mí me llama la atención que las películas modernas y muchas novelas presentan estas dos verdades de soberanía de Dios y responsabilidad humana con los siguientes términos, y es que hay un destino, previamente planeado. Algunas de esas películas obviamente agnósticas o ateas o sencillamente que no comulgan con alguna doctrina religiosa, pero que aunque no comulgan con ninguna posición religiosa, creen en que puede existir un plan de antemano y a eso lo llaman destino. Todas las personas tienen un destino. Pero también vemos en esas películas, en esos libros, en esas novelas, que por otro lado hay personas que dicen que no creen en el destino, sino que creen que ellos mismos se labran su destino. No hay nada escrito, sino que se hace camino al andar, es lo que dicen estas personas. Bueno, yo estoy tratando de explicarles desde lo que conocemos para guiarlos a lo que no conocen, ¿ok? Eso es lo que estoy tratando de hacer hoy. Con un lenguaje familiar, hablar de este tema. Bueno, hablando en estos términos, si vamos a hablar en estos términos del ejemplo que les pongo, lo que vamos a hablar el día de hoy es que en las escrituras vemos que la verdad no es o una u otra, sino que son ambas. Son ambas, es verdad. Las personas hacen camino al andar. Son las personas que en sus decisiones en tiempo real y con decisiones que ellos mismos toman sin que una voz los coaccione, sino en su peculiar libertad, y digo peculiar libertad porque los seres humanos de nacimiento somos esclavos del pecado. Entonces, el hombre en su peculiar estado de libertad, entre comillas, decide, lo hace por su voluntad. Nadie lo coacciona. Y en su voluntad se cumple el decreto que ya Dios ha dicho de antemano. Entonces, eso es lo que sucede. ¿Qué es el decreto de Dios? El decreto de Dios es que Dios, en un solo acto, mis hermanos, decidió todo lo que iba a ocurrir en el universo desde antes de su fundación. Desde que antes que Dios creara el universo, Él ya decretó en un solo acto todo lo que va a ocurrir. Cuando hablamos del decreto de Dios, no solo estamos hablando del plan de salvación, estamos hablando de todos y de cada uno de los eventos que suceden desde que se creó el universo hasta la glorificación o condenación eterna. Esto es impresionante el detalle y lo que abarca el decreto de Dios. Es importante tener en cuenta que también hay una forma de llamarlo. Algunos lo llaman, y la mejor manera de llamarlo es el decreto de Dios, porque Dios decretó todas las cosas en un solo acto. No solamente en cuestiones de salvación, sino en cuestiones cotidianas. Con quién te casaste, la labor que haces, la profesión que escogiste, desde las cosas más complejas hasta las más sencillas, todo lo determinó Dios. Y es que, mis hermanos, no puede ser de otra manera. Y es lo que vamos a ver durante toda la clase. ¿Por qué tiene que ser así? Y este tema lo teníamos que abordar luego de haber visto los atributos de Dios para que ustedes ya tuviesen la conciencia de cuáles son los atributos de Dios. Y si esos son los atributos de Dios, si creemos, por ejemplo, en la omnisciencia de Dios, de que el Señor lo sabe todo, o la omnipotencia, que Él lo puede todo, o la omnipresencia, que Él está en cualquier lugar, en todo lugar. Si nosotros hablamos de la inmutabilidad de Dios, de que Dios no cambia, de que Dios no está creciendo, de que Dios no está aprendiendo, sino que todo lo sabe en un solo acto. Entonces, si somos coherentes, las implicaciones de los atributos que hemos estudiado por casi 2 o 3 meses, las implicaciones a las que nos llevan
a lo que nos conduce todo lo que hemos hablado, es lo que vamos a hablar en esta clase. No hay otra forma de concebir a Dios sino esta. Que sea Él el que haya decretado todo lo que suceda en el universo. Que Él no solamente lo sabe, sino que Él lo decretó. Digo que una de las formas de llamarlo es el decreto de Dios. Pero hay otra forma en que otras personas lo llaman y es en plural, los decretos de Dios. Y por eso en la parte de abajo hay otra definición que también me llamó la atención. Los decretos de Dios se han establecido desde la eternidad y hacen referencia al control soberano de Dios sobre todo reino y sobre todos los eventos que ocurren en el universo desde que éste se fundó, desde lo más frívolo e insignificante al parecer, que nada es insignificante, nada de lo que ocurre en el universo es insignificante, hasta los eventos más complejos e importantes. Entonces, mis hermanos, leámoslo desde un texto, Efesios 1:11 dice, en él, es decir, en Cristo, asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito de Dios, del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. Todas las cosas que ocurren en el universo, según Efesios, ocurren según que el designio de la voluntad de Dios. Todo lo que ocurre en el universo, mis hermanos, ya sea bueno o malo, y esto de la maldad lo vamos a hablar más adelante en esta misma clase, y de pronto de manera muy panorámica, y tendremos una clase para hablarlo de manera más amplia. Lo interesante del asunto, mis hermanos, es que todo evento que sucede en el universo, ya sea bueno o malo, sucede según el designio de la voluntad de Dios. Entonces hay dos posiciones que se pueden tomar en teología. Dios es soberano, y es decir, Él tiene control absoluto del universo, o Dios no es soberano, y Dios no tiene el control de todo el universo, y el universo, lo desafía. De hecho, el universo mismo toma decisiones y las personas que viven en ese universo en tiempo real toman decisiones, actúan de manera en que el Señor no puede predecir lo que van a hacer y el primer sorprendido es Dios y Dios aprende en tiempo real de las decisiones que están tomando los seres morales. Esa podría ser otra posición. La posición de los que creen que no hay destino, sino que se hace camino al andar. Bueno, mis hermanos, les tengo noticias. Esa segunda posición es completamente antibíblica. Porque decir que una persona toma decisiones y el Señor apenas se está enterando, o el Señor no tiene nada que ver con eso, es que Dios no lo sabe todo, o que Dios no lo puede, y que la creación, de hecho, es aún más fuerte que Dios. Dios creó una creación que Él mismo no alcanza a entender. Por eso esa segunda posición es completamente falsa. El mundo no opera al azar, para nada, mis hermanos. Todo lo que sucede en el universo hace parte del decreto de Dios, mis hermanos. Y por eso podemos afirmar lo siguiente, podemos decir que la Biblia nos grita sobre la soberanía de Dios. Nos grita que el mundo no opera según el azar, sino según los designios de la voluntad de Dios. Ahora, al afirmar esto, de que en la Biblia hay una evidencia grandísima de la soberanía de Dios, inmediatamente debemos también afirmar que sus criaturas morales son responsables de sus acciones. Dios nunca será el autor del pecado. Su soberanía no elimina la responsabilidad del hombre. Pero ahora, al afirmar esto que he dicho de que Dios nunca es el autor del pecado y su soberanía no eliminará la responsabilidad pecaminosa del hombre cuando actúe mal, al afirmar esto, claramente entramos a señalar una verdad descrita en las Escrituras que yo les acabo de definir al comenzar a introducir la clase. La verdad que va más allá de nuestra capacidad de relacionarla con nuestra experiencia propia. Porque el ser humano está acostumbrado o a escoger partido por la soberanía de Dios o a escoger partido por la responsabilidad humana. Porque en nuestra mente finita no podemos conciliar ambas. Pensemos que solo se puede una u otra. Pues mis hermanos, en la mente de Dios,
Y en las escrituras lo que vemos es que hay dos ríos que corren de manera paralela desde Génesis hasta Apocalipsis. O sea, hoy voy a darles muchos textos bíblicos para que usted, o sea, la evidencia bíblica el día de hoy va a ser mucha. No voy a alcanzar a leer todos los textos, pero con la misma presentación que les envío, ustedes pueden verlos, pueden leerlos. La mayoría quise no solamente mencionar las citas, sino anotar el texto para que ustedes puedan leerlo inmediatamente al ver la presentación. Algunos no los voy a leer, son muchos, para que se den cuenta cómo toda la Biblia está permeada por estos dos ríos, la soberanía de Dios y la responsabilidad humana. Nosotros no estamos llamados a hacer filosofía y por esa razón yo no voy a inmiscuirme en el tema de tratar de conciliar esas dos verdades. Sencillamente les voy a mostrar que las dos aparecen en la escritura, que es un misterio cómo podemos conciliarlas, pero que por aparecer en las escrituras yo no me puedo casar solo con la posición de soberanía de Dios, pero tampoco me puedo casar solo con la posición de responsabilidad humana. La Biblia define ambas. Y vamos a ver textos que son muy conocidos por ustedes y ustedes dirán, ¿cómo? Ahí aparece. Ahora, nuestra incapacidad de relacionar estas dos verdades no tiene como resultado la destrucción de esta verdad, de este fenómeno teológico, y por eso lo voy a enseñar en clase. ¿Cuáles fenómenos? El de la soberanía de Dios y la responsabilidad humana. Mis hermanos, nosotros debemos entender que aparece en la Escritura y ser completamente ortodoxos al enseñar estas verdades. Pero pues, si no tenemos la capacidad de explicar cómo ese fenómeno se suscita, eso no elimina la verdad de que aparece en las Escrituras. Vamos a ver solo algunos ejemplos, evidencia bíblica, sobre los decretos de Dios con el propósito de mostrar que es una doctrina bíblica. O sea, yo no solamente quiero que se queden con el hecho que yo les diga, aparece en la Biblia, no, leámoslo. Isaías 14:26 dice lo siguiente: este es el consejo que está acordado sobre toda la tierra, y está la mano extendida sobre todas las naciones, porque Jehová de los ejércitos lo ha determinado. ¿Y quién lo impedirá? Y su mano extendida, ¿quién la hará retroceder? El texto de Isaías nos habla de que cuando Dios determina hacer algo, lo va a hacer. Y eso lo vamos a ver hoy en el decreto de Dios, cómo el decreto de Dios siempre se cumplirá. Isaías 46 del 9 al 11 dice, acordaos de las cosas pasadas desde los tiempos antiguos, porque yo soy Dios y no hay otro Dios y nada hay semejante a mí, que anuncio lo por venir desde el principio y desde la antigüedad, lo que aún no era hecho, que digo, mi consejo permanecerá y haré todo lo que quiero, que llamo desde el oriente al ave, de la tierra lejana al varón de mi consejo. Yo hablé y lo haré venir, lo he pensado y también lo haré. Nos está hablando precisamente de que el Señor, mis hermanos, todo lo que ha determinado hacer finalmente lo que lo hará. Estamos hablando directamente de su decreto, lo que él ha decretado desde antes de la fundación del mundo. Miren eso tan interesante que aparece aquí, Hechos 2:23. A este, entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y mataste por mano de los inicuos, crucificándole. Este texto del apóstol Pedro, cuando está predicando después del Pentecostés, le está diciendo, escúchenme bien, le está diciendo a todos los que lo están escuchando, a esas 3,000 gentes, a esas 3,000 personas, él les está diciendo, miren, el Señor Jesús murió por porque los líderes religiosos lo arrestaron, presionaron a Poncio Pilato para que lo matara. Ustedes gritaron, crucifíquenle. O sea, prendisteis y matasteis, implica todo esto. Ahora, lo prendiste y lo mataste por manos de inicuos, porque ¿quiénes fueron finalmente los que lo crucificaron? Los romanos. Pero fue porque todo el pueblo en pleno gritó, crucifíquenle, crucifíquenle. Pero lo interesante es que Pedro está hablando cuando dice, ustedes lo prendieron, ustedes lo mataron, ustedes lo entregaron a inicuos, ustedes lo crucificaron. Él está hablando de qué parte de los dos ríos de los que les estoy hablando. Está hablando de la responsabilidad humana. Pero antes de hablar de la responsabilidad, de que ellos fueron los que decidieron actuar como actuaron, dice el texto, a este, es decir, a Jesús,
entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios. Eso quiere decir que Dios, desde antes de la fundación del mundo, había determinado que Jesús en ese año, en ese día y a esa hora fuera muerto en las condiciones en que fue muerto. Pero el decreto de Dios se cumplió a través de las acciones voluntarias de los seres humanos. Estamos viendo en este texto soberanía de Dios, responsabilidad humana. Hechos capítulo 24, versos 27 al 28 dice, porque verdaderamente se unieron en esta ciudad contra tu santo Hijo Jesús, a quien ungiste, Herodes y Poncio Pilato, con los gentiles y el pueblo de Israel, para hacer cuanto tu mano y tu consejo habían determinado antes que sucediera. Esto es impresionante. El Señor desde antes de la fundación del mundo había determinado cómo moriría Jesús, pero obviamente sucedió por las decisiones que tomaron seres humanos reales. Efesios 1:11 dice, en él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. Aquí el apóstol Pablo le está hablando a los efesios y le está diciendo, ustedes son creyentes y ustedes son hijos de Dios, pero ustedes fueron, aunque en un momento determinado de sus vidas se les predicó, ustedes creyeron a la predicación y abrazaron la fe, aunque eso sucedió en un momento determinado de su vida, ustedes habían sido elegidos desde antes de la fundación del mundo. Eso significa predestinado. Lo que pasa es que en tiempo real se les predicó, alguien fue responsable de predicarles y ustedes fueron responsables de aceptar esa predicación y abrazar. Ahora, nosotros sabemos que si una persona puede creer a lo predicado es porque Dios ha actuado en ella, no porque la persona en sí misma tenga capacidad. Lo tremendo del asunto es que también aún en la predicación del Evangelio se ve la soberanía de Dios y la responsabilidad humana. El Señor le dice, el que viene a mí, yo no le echo fuera. Pero también dice el Señor Jesús, dice, y el que viene a mí porque mi Padre lo envió. O sea, porque mi Padre lo movió a que me buscara. Entonces, miren cómo es Dios actuando en el creyente. Bueno, ese creyente fue determinado que fuera creyente desde antes de la fundación del mundo. Ahora, solo hasta un momento específico de su vida eso fue una realidad. Él tuvo que escuchar el Evangelio y tuvo que humillar su vida ante esa verdad que escuchó. Es Dios actuando en su vida, pero también es Él mismo, escúchenme bien, reaccionando, tomando una posición ante esta situación. Esto es maravilloso. Y Efesios 1, del 9 al 10 dice, Él nos hizo conocer el misterio de su voluntad, conforme el buen propósito de antemano establecido en Cristo, para llevarlo a cabo cuando se cumpliera el tiempo, reunir en Él todas las cosas, tanto las del cielo como las de la tierra. Miren que este texto nos habla de cómo se cumplió el buen propósito de Dios, decidido por el Señor desde antes de que viniera Cristo, pero establecido por Cristo. Entonces esto es importante, esto es maravilloso que lo tengamos en cuenta. Ahora, tenemos que hacer claridad, porque yo les decía a ustedes que hay dos términos. Algunos llaman el decreto de Dios a todo lo que decidió el Señor en un solo acto, y otros lo llaman los decretos de Dios, ¿ok? Nosotros debemos entender algo. El decreto divino es un acto singular de Dios. Por eso la mejor forma de llamarlo es el decreto de Dios. Aunque con frecuencia usamos el plural para hablar de los decretos de Dios, porque Dios decretó algo para el plan de salvación, decretó algo para nuestra vida laboral, decretó algo para nuestra vida sentimental, decretó algo para nuestra vida familiar, decretó algo para la política que se está viviendo en un país, decretó algo para lo que está viviendo la sociedad en ese momento. Podemos llamarlo en plural los decretos de Dios. Sin embargo, en su propia naturaleza, el decreto divino es un acto singular de Dios. Solo hubo un acto mental de Dios en su mente infinita acerca del futuro. Es que yo quiero que ustedes se imaginen la mente de Dios. La otra vez vi una fotografía de cuál fue el primer computador que hubo en el mundo. Mis hermanos, el primer computador que hubo en el mundo ocupaba toda una habitación.
O sea, saquémonos de la cabeza el computador grande con cola que teníamos antes, en los 80s, 90s, o en el siglo 2000, en el siglo XXI. Olvidémonos de eso. No, el primer computador que hubo en el mundo ocupaba toda una habitación y no era la habitación de la casita de interés social, no, estamos hablando de la habitación. Ahora, el día de hoy vemos cómo los smartphones, los teléfonos son unos computadores. Ahí te puedes meter a internet, pues si tienes un buen paquete y velocidad, mejor dicho, puedes hacer maravillas. ¿Por qué les traigo a colación esto, mis hermanos? Porque dista mucho la tecnología de hace 50, 60 años, que fueron las primeras veces que empezaron a ingeniarse un computador, al que hay hoy. Y seguirán avanzando al respecto. Nosotros hacemos mal al comparar nuestra mente con la mente de Dios. Imagínate tú cuando tratas de poner tu atención en muchas cosas a la vez. Tú eres, por ejemplo, ama de casa, hablándole a las mujeres, eres mamá, eres profesional, algunas trabajan profesionalmente. Además de eso tienes un hobby, tienes que estar pendiente de la casa, de los niños, o bueno, etcétera. Tienes muchas cosas en la cabeza. Y por más capacidad, yo uso a las mujeres con intención, porque las mujeres tienen la capacidad de hacer muchas cosas a la vez. Uno de hombre es más compartimentado y uno se concentra solo en una cosa, difícilmente uno se puede concentrar en dos o tres. Las mujeres tienen la habilidad de concentrarse en muchas cosas a la vez. Pero a pesar de que tienen esa habilidad de concentrarse en muchas cosas, de hacer muchas cosas, no pueden en un solo acto hacer todo. No pueden. Dios sí. Y no solamente los niños, lo laboral, el hobby, el deporte, el programa de televisión, no. Dios en un solo acto, mis hermanos, en un solo acto singular, que debe haber sido a la velocidad de la luz, decretó todo. Todo lo que sucedería en todos los aspectos de la vida, en todos los tiempos de todo el universo. Una estrella estalla a millones de años luz de acá, el Señor ya lo había decretado. Y lo había decretado desde antes de la fundación del mundo. O sea, ¿entienden? Yo sé que no. Estoy tratando de acercarme. Eso es el decreto de Dios, mis hermanos. Solo hubo un acto de su mente infinita acerca del futuro. Y no es que el Señor saque la bola de cristal para saber el futuro. Y que él tenga que pensar para conocer el futuro. ¿Sabes por qué Dios sabe el futuro? Porque Él lo decretó. Él decretó todo lo que iba a ocurrir en todas las épocas, en todos los momentos, en todos los lugares, en todos los tiempos, con todo lo que contiene la creación y las criaturas. Esto está sugerido por el hecho de que la Biblia habla de Él como de una prótesis o de un consejo, un propósito, mis hermanos. Entonces estamos hablando, mis hermanos, de algo muy interesante el día de hoy. Miren en los términos que habla la Escritura acerca del decreto de Dios. Miren los términos en los que habla. El decreto divino es, escúchenme bien, un acto singular de Dios. Isaías 14:26 dice, este es el consejo que está acordado sobre toda la tierra. Miren cómo habla el Señor en singular. Isaías 46:10, que digo, mi consejo permanecerá y haré todo lo que quiero. Hechos 2:23, a este entregado por el determinado consejo en singular. Hechos 4:28, para hacer cuanto tu mano y tu consejo habían antes determinado que sucediera. Efesios 1:11, conforme al su propósito, y Efesios 1:9, conforme al buen propósito. Todo el tiempo se habla en singular, un solo acto. El decreto divino entonces es un acto singular que deduce también de la naturaleza de Dios
en cuanto a su carácter omnisciente, mis hermanos. En cuanto a su carácter omnisciente. Su conocimiento es todo inmediato y simultáneo. Cuando nosotros veíamos la omnisciencia de Dios, hablábamos de que Él conoce todas las cosas en un solo acto y a la vez. Al Señor no le tomó tiempo saber todas las cosas. Así como Él es eterno, ya ha existido siempre, existe y existirá. Por eso el nombre de Dios es el Yo Soy, que es un nombre que habla de permanencia permanente. O sea, en los términos de Dios no hay pasado, presente y futuro, porque a Él no lo sujeta el tiempo. Él está en un eterno presente. Así como Él es de eterno, también en su omnisciencia, no hubo un día muy lejano en la eternidad pasada donde Dios aprendió. No. Él siempre ha sabido todo. Él siempre ha sabido todo. Y en el momento en que Él determina hacer la creación, cuando la hace, Él ya había decretado todo lo que sucedería en esa creación. Su conocimiento es todo inmediato y simultáneo. Yo el ejemplo que ponía en su momento es que si yo le pregunto a Dios cuántos cabellos tiene Elisa en la cabeza, Dios no se detiene a pensar y a decir, sí, como, sí, 1.230.000. No, yo no alcanzo a hacerle la pregunta cuando él ya la está contestando, porque Él lo sabe todo. Él ni siquiera tiene que echar mano a recordar. Alguien diría, pero la Biblia dice que se acordó de Noé, se le había olvidado. A Dios no se le olvida nada. Eso es un lenguaje antropopático. Está hablando de un lenguaje emocional. Está hablando desde la fidelidad de Dios, que Él había permitido que muriera toda la humanidad, menos 8 personas, y Él no se había olvidado de esas 8 personas. Eso es lo que resalta el texto. Dios no es que olvide y tenga que recordar, echar cabeza, yo qué fue lo que prometí. No, para nada. Entonces les digo que la mente de Dios es completamente diferente a la nuestra. Recordemos entonces la definición vista sobre la omnisciencia de Dios. Dios se conoce plenamente a sí mismo y todas las cosas reales y posibles en un solo acto, sencillo y eterno. Todo lo sabe. Entonces, en ese orden de ideas, no podemos pensar en absoluto que Dios se está enterando de las cosas cada vez que el ser humano actúa, mis hermanos. No hay, pues, una serie de decretos de Dios, sino simplemente un plan que abarca todo lo que sucederá. Cuando hablamos del decreto de Dios, esto incluye el plan de salvación, el futuro de todas las personas nacidas y no nacidas, qué va a suceder con el mundo y el universo y todo lo que va a pasar con esta creación. Todo eso lo incluye el decreto de Dios. Nuestra comprensión finita, sin embargo, nos impulsa de manera natural a hacer distinciones. No, es que uno es el plan de Dios en mi vida espiritual y otro es el plan de Dios con mi vida laboral y otro es el plan de Dios con mi vida familiar y otro es el plan de Dios con mi vida, ¿qué podríamos decir? Bueno, en fin, en cada una de las áreas que podemos tener. Somos muy dados, somos impulsados a hacer distinciones. Y esto es, mis hermanos, precisamente lo que explica el hecho de que con frecuencia hablemos en plural de los decretos de Dios. Y es válido, en nuestra comprensión finita, es la que nos obliga a hacer estas distinciones, la que nos impulsa a hablar en plural en cuanto a referirnos al decreto de Dios. Dios tiene este plan y este plan y este plan con mi vida. Y es una expresión legítima, o sea, no está mal en un sentido. Pero nosotros debemos tener en cuenta algo, no está mal esta expresión siempre y cuando no perdamos de vista la unidad del decreto divino. Dios no se la pasa tomando determinaciones en tu vida. No es que hasta ahorita, en el 2020, Él determinó que fulanito de tal se salvara. No es que luego de que Él vio a una persona arrodillada y llorando y pidiéndole, que Dios se conmovió y hasta ese momento Él tomó la decisión de actuar de alguna manera. No.
Todo lo que Él determinó, lo determinó desde antes de la fundación del mundo. Pero ¿cómo puede suceder, pastor, que uno ve que el Señor dijo, fulano de tal se va a morir, y luego otro, ese fulano ora y Dios cambia de opinión? No, no es que Dios cambie de opinión. Si Dios cambia de opinión, y eso lo hablamos en la inmutabilidad, si Dios cambia de opinión significa que Dios cambia, no. Lo que pasa es que desde antes de la fundación del mundo, Dios decretó que esa persona viviera cierto tiempo. Pero una enfermedad que también el Señor decretó que sucediera, lo iba a atacar, y la única manera de que esa persona tuviera un tiempo más de vida es que esa persona fuera confrontada con su realidad, se humillara, llorara, y a través de esa oración Dios le extendiera la vida. Pero el Señor no está tomando decisiones en tiempo real en cuanto a que hasta ese momento tomó la decisión. Mis hermanos, Dios no está improvisando en ningún aspecto de la vida. No improvisa. Todo lo planeó en un solo acto antes de la fundación del mundo, una velocidad infinita, todo. O sea, tratar de comprender eso es algo increíble. Entonces, de pronto hablar de los planes de Dios, de los decretos de Dios, es una expresión legítima, siempre y cuando no perdamos de vista la unidad del decreto divino y la inseparable conexión de los varios decretos, tales como los concebimos. Dios decidió todo lo que va a ocurrir en tu vida ya, desde antes de que tú nacieras. Ahora, en tiempo real y bajo tu responsabilidad, se cumplirá la voluntad de Dios. Tú no eres un títere que Él te está manejando para que su plan se cumpla, ¿no? Él creó seres que tienen uso de razón y tomarán decisiones, y lo sobrenatural, lo impresionante, lo misterioso es que en esas decisiones que tomamos nosotros se cumpla su propósito. A.W. Pink lo dice de la siguiente manera, a él lo vamos a estar citando en esta clase mucho. Yo no sé si hoy termine la clase, de hecho no me importa si no la termino hoy. Me importa es que un tema tan complejo como el día de hoy lo podamos comprender y lo comprendamos bien. A.W. Pink, de hecho, es el autor del libro que yo les di para que leyeran en esta materia de los atributos de Dios. Entonces es muy importante que lo tengan en cuenta. Nosotros hablamos como si hubiera habido muchos decretos, porque nuestra mente solo puede pensar en ciclos sucesivos, a medida de que surgen los pensamientos y ocasiones, o en referencia a los distintos objetos de su decreto, los cuales, siendo muchos, nos parecen que requiere un propósito diferente para uno y para otro. Pero el conocimiento de Dios, el conocimiento divino, no procede gradualmente o por etapas. Es en un solo acto, mis hermanos. Es en un solo acto. ¿Cómo es teológicamente soportable esto, además de las expresiones escriturales? Su omnisciencia nos hace afirmar que Dios conoce todas las cosas posibles y sus resultados. A esto se le conoce como el conocimiento necesario, ya lo vimos. De entre este conocimiento de todas las cosas posibles y mediante un acto de su perfecta voluntad dirigida por sabias consideraciones, seleccionó lo que debía ejecutarse y de este modo formó su propósito eterno. Es decir, mis hermanos, que el Señor tomó en ese decreto, en ese único decreto que abarca todo lo que sucederá en el universo y con todas las criaturas y con toda la creación, todo lo que decidió el Señor también nosotros lo vimos en un atributo de Dios que se llama la bondad, que Él todo lo que hace es lo mejor posible. Eso es importantísimo que lo tengamos en cuenta. Las decisiones que el Señor tomó en ese decreto eterno fueron las mejores. No puede haber ser que sea mejor que Dios para tomar esa clase de decisiones. Ahora, el decreto de Dios es consecutivamente el fundamento de conocimiento de todas las cosas que suceden en la historia y que Él ha establecido en su sabiduría, que se conoce como conocimiento libre. Entonces, mis hermanos, es importantísimo que tengamos eso en cuenta. Ahora, vamos a relacionar algo, vamos a relacionar
el conocimiento de Dios con su decreto. ¿Y por qué lo vamos a hacer? Porque hay personas que han abordado este tema de manera incorrecta y se han levantado sectas, se han levantado movimientos heréticos que le han dado una lectura incorrecta a este fenómeno de la soberanía de Dios, del decreto de Dios, y lastimosamente pues hay un entendimiento teológico terrible. Cuando hablamos de la relación del decreto de Dios con su conocimiento, lamentablemente el arminianismo falla. El arminianismo afirma que Dios ha predestinado al hombre para salvación condicionado por su presciencia. O sea, las personas son elegidas para salvación porque Dios tiene un conocimiento de antemano. Yo no tengo problema con el término presciencia, pero lastimosamente los arminianos le dan un concepto errado al término presciencia. Y segundo, sí tengo un problema terrible con que los seres humanos sean elegidos por una condición que ya hay en ellos, porque sería una salvación condicional. Es decir, las personas tienen algo que las demás no tienen y por eso son elegidas. Y yo con eso no puedo, porque la Biblia nos habla de una salvación incondicional, que el hombre no hizo nada para salvarse, sino que Dios, en su infinita gracia y misericordia, es quien lo salva. Pero voy a redondear más la explicación del arminianismo. Cuando hablamos de que Dios predestina al hombre para salvación desde antes de la fundación del mundo, lo predestina según los arminianos porque Dios puede conocer quiénes van a creer en él. Y la presciencia que supuestamente Dios tiene según los arminianos es que Dios puede ver a futuro quiénes van a creer y quiénes no van a creer, y por eso los puede ver en el futuro los que van a creer y los que no van a creer, y vuelve a la eternidad pasada para escogerlos de antemano porque ya vio quiénes iban a creer. Eso es terrible, mis hermanos. Un conocimiento de Dios que tiene de lo que va a suceder porque Él ve el futuro y con base en ese conocimiento elige la salvación. Esto es terrible, porque está hablando de un Dios, escúchenme bien, que necesita viajar en el tiempo, o sea, está sujeto al tiempo. Y segundo, un Dios que está aprendiendo, imagínense. No es un Dios omnisciente. Él tiene que ver el futuro para poder saber quién va a creer en él y ahí sí elegirlo. Yo les pregunto, entonces, ¿quién eligió a quién? ¿Dios escogió al elegido? ¿O en esa teología completamente distorsionada, es el elegido escogiendo a Dios? Y es precisamente porque el elegido escoge a Dios que Dios lo elige. Una cosa incoherente. Le quedaría grande el nombre elegido. El elegido sería Dios, no los hombres. El hombre sería el que habría elegido a Dios y por esa razón de reciprocidad, yo también te elijo. Una incoherencia, mis hermanos. Pero lastimosamente, eso es lo que se ha enseñado y son dos graves errores, mis hermanos. Miren lo que dice precisamente Isaías 46, del 9 al 11, mis hermanos. Acordaos de las cosas pasadas desde los tiempos antiguos, porque yo soy Dios y no hay otro Dios, y nada hay semejante a mí, que anuncio lo por venir desde el principio. Anuncio lo por venir desde el principio. No necesita verlo por venir para anunciarlo desde el principio. Y desde la antigüedad, lo que aún no era hecho, que digo, mi consejo permanecerá. El Señor tomó decisiones, mis hermanos, de cosas que no habían sucedido. Ese es su preconocimiento. La presciencia de Dios no es que Él viaje en el futuro para saber. La presciencia de Dios es que Él sabe porque Él es el que lo decretó. Y haré todo lo que quiero, que llamo desde el oriente al ave, de la tierra lejana al varón de mi consejo. Yo hablé, dice Dios, y lo haré venir. Lo he pensado y también lo haré. Dios no necesita viajar en el tiempo para tomar una decisión.
Lo que sucede es porque Él tomó una decisión. Si una persona va a determinar creer en Dios, no es lo que lo hace acreedor de la gracia de Dios. Que una persona crea es producto de que ya la gracia de Dios lo alcanzó y por eso cree. ¿Qué vio Dios en las personas para elegirlas? Nada. Ese es el decreto de Dios. Y esa es la presciencia de Dios. La presciencia de Dios es que Dios, antes de que las cosas ocurran, las sabe. Y las sabe porque Él las decretó. El término presciencia, que Dios sepa lo que va a ocurrir, pero que sepa lo que va a ocurrir porque viajó hasta el momento que ocurre, lo ve y ahí se entera, es una completa contradicción. Llamar presciencia a que Dios tiene que viajar hasta el momento en que ocurran las cosas para conocer no es presciencia. Es soplar. Es que le sopla. Es hacer trampa. Eso es. Un Dios que tiene que aprender. Que tiene que... Hubo cosas que se le escaparon y en un solo acto no aprendió. Y en ese caso le toca. Pero él viaja en el tiempo y luego vuelve, ¿no? Esto no parece la Biblia, esto parece Endgame, esto parece los Avengers que viajan en el tiempo para deshacer todo lo que hizo Thanos. Esto no es teología, mis hermanos. Eso es una payasada. Y perdónenme que hable en esos términos, pero muchas personas al día de hoy creen eso y creen que es algo brillante y es una completa contradicción. El pasaje que les acabo de leer de Isaías habla claramente de esta verdad. Dios no necesita que las cosas ocurran para Él saberlas. Las cosas ocurren porque Él las decretó. Porque entonces Dios tiene la capacidad de anunciar lo que vendrá desde el principio. Porque ve el futuro. ¿Pero cuál futuro? Si este ni siquiera ha acontecido, porque ese es otro error de los arminianos. Viajar en el tiempo. ¡Wow! Viajar en el tiempo. ¡Wow! O sea, ya todo ocurrió. Hermanos, nosotros estamos en tiempo real. Estamos en tiempo real. Y todos los eventos que el Señor ha prometido ocurrirán en tiempo real. Esa postura de los arminianos quiere decir que ya todo ocurrió. Nosotros sencillamente estamos viendo la repetición. Y eso no es cierto, mis hermanos. Hay eventos que no han ocurrido, mis hermanos. La segunda venida del Señor no ha ocurrido. Porque entonces la Biblia nos dice que Dios pasó por alto los pecados del mundo antiguo. ¿En quién fue perdonado Abraham? ¿En quién fue perdonado Isaac? ¿En quién fue perdonado Jacob? ¿En los corderos que sacrificaban? No. Ellos fueron perdonados en la promesa del Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, pero que todavía no había venido. Ellos depositaron su fe y su confianza en un evento futuro que no había ocurrido y por eso Dios tuvo que tener paciencia con el pecado de las personas del mundo antiguo, porque la muerte de Cristo en la cruz es un evento histórico que se suscitó solo en un momento en la historia y ocurrió en tiempo real. Entonces esto es descabellado lo que están planteando. Entonces, ¿por qué Dios puede decretar todo lo que decreta? ¿Por qué el Señor, escúchenme bien, sabe todo lo que va a ocurrir? ¿Porque ve el futuro? No. Él sabe todo lo que va a ocurrir y lo ve claramente, sencillamente porque Él lo hará acontecer. Él tan claro como tenía que Cristo iba a morir en la cruz, tan claro tiene con quién te vas a casar, qué profesión vas a realizar, tus aciertos y desaciertos, todo. Pero por más que Él haya decretado todas las cosas, Él no te va a susurrar al oído lo que va a pasar con tu vida. Él no te va a decir qué te acontece en tu vida. Por eso es tan maligno para una persona que se dice ser creyente tener una fascinación por conocer el futuro.
Es terrible, es una práctica terrible. Hay gente que queda hasta en brujería, en adivinación, porque tiene una obsesión con el futuro. Y si vamos a apelar a la ciencia, lo que hablan los hombres de ciencia es que el peor negocio es saber el futuro. Porque cuando las personas se obsesionan con el futuro, de llegar a saberlo, ya cambia. Ya cambia. Porque el saber lo que va a suceder te condiciona. Entonces eso es impresionante. Una cosa diferente es una promesa que el Señor haya hecho. Y yo voy a enviar y voy a traer. Porque el Señor lo que quiere es que con su decreto nosotros confiemos en Él. Confiemos en que Él ha tomado las mejores determinaciones. Y viviendo una vida de principios de la palabra, nosotros en tiempo real, siendo completamente responsables de nuestros actos, tomaremos decisiones diarias. Y lo sorprendente es que ya sea bajo la guía de la palabra, o sea, en completa desobediencia a los incrédulos, para bien o para mal, siempre el decreto de Dios se cumplirá. Nada toma por sorpresa a Dios. Nada. No, es que yo cambié de opinión en el último segundo y dejé sano a Dios. No, Dios ya sabía que te ibas a cambiar al último momento de decisión. El decreto, ahora tenemos que tener en cuenta una cosa, el decreto no es el acto mismo. El decreto es cuando el Señor, en la eternidad pasada, en un solo alto decretó todo lo que iba a ocurrir. Una cosa muy diferente es que el Señor lo decrete y otra cosa es que ocurra. Por ejemplo, la cruz. Él decretó desde antes de la fundación del mundo que el cordero fuera inmolado. Léanlo, Apocalipsis 13:8. Se van a dar cuenta que no estoy diciendo mentiras. El Señor no tomó la decisión de que Jesús muriera en la cruz, como nos contó Marcos Witt, que luego de que cayó Adán y Eva, ¡ay, cayó Adán y Eva! ¿Y ahora qué hago? La serpiente me arruinó todo lo perfecto que había hecho. Cuando el Señor no había hecho las cosas perfectas, las había hecho buenas y en gran manera, dice la palabra. ¡Ay, me dañó todo lo perfecto! El diablo se me metió por entre las naguas y ahora yo qué voy a hacer. Y se sentó a pensar Dios, un Dios que aprende, un Dios que piensa, un Dios que tiene que planear. Y se empieza a presentar la cruz como un plan B. Y se le enciende, ¡eureka! Ya sé, tú, hijo mío, tú vas a ir. Un Dios que reacciona. Un Dios que tiene que esperar a que las cosas ocurran para hacer un apagafuegos. Un Dios así no es digno de confianza. Un Dios así no es el Dios de las Escrituras. Pero eso fue lo que nos presentaban a nosotros. Entonces esto hace más complicado comprender temas como estos. Mis hermanos, no es así. El Señor desde antes de la fundación del mundo, antes de que el hombre pecara, antes de que el hombre fuera creado, antes de que Dios dijera sea la luz y fuera la luz, antes en la eternidad pasada, en un solo acto, Él decidió todas las cosas y entre todas esas cosas, no solo decidió crear al hombre, no solamente decidió, porque escúchenme bien, el Señor decidió que el pecado entrara al mundo, aunque Él no es responsable directo de que la criatura peque. Eso se llama la teodicea, que también lo vamos a ver en estas clases. Si no lo vemos, la próxima clase la veremos dentro de 2 clases, este tema acerca del mal, Dios y el mal. Es responsable Dios del mal. Lo tremendo del asunto es que Él también decidió la forma en que Él iba a lidiar con el pecado, con la maldad, y ya había decidido que su hijo muriera en la cruz. La cruz no fue un plan B, no fue un plan de contingencia, no lo tomó por sorpresa Dios, para nada. Eso es una caricatura que nos han armado de Dios y nos la han cantado en seminarios y en congresos de alabanza y sencillamente es una herejía. Entonces el decreto es muy diferente al acto mismo. El Señor decretó todo antes de la fundación del mundo, pero en tiempo real eso sucederá. El decreto de Dios no debe confundirse con la realización de sus objetivos en la creación, las cosas que acontecen y la redención. Se debe hacer distinción entonces entre el decreto y su ejecución. Cuando hablamos del decreto, la proclamación de Dios en un acto de todo lo que va a ocurrir, eso es el decreto. Pero cuando sucede el decreto, cuando se realiza su ejecución, no se llama decreto de Dios, se llama providencia de Dios. Entonces, por eso estamos viendo en la clase del día de hoy, decreto de Dios. Luego veremos cómo se ejecutará su voluntad
y ese tema será providencia de Dios y tendremos 2 clases para providencia, así como creo que vamos a tener 2 clases para el decreto. Pero eso será complementado en próximas clases cuando veamos precisamente la providencia de Dios, cómo Dios hace que acontezca lo que Él decretó. Hoy día nos interesa es que Él lo decretó.